tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Ibáñez Briones. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuento con una licenciatura en Derecho y también cuento con una maestría en Fiscal por la Universidad de Guanajuato. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Administración de Negocios con orientación en Finanzas por la Universidad del Valle de México, y es lo que nos tiene el día de hoy aquí con ustedes. Vamos a platicar de algunos tópicos que tienen que ver referente a la economía nacional. Sin embargo, yo lo voy a encuadrar más a lo que es el tema municipal, el tema del municipio como una estructura de gobierno que es la base para el desarrollo nacional. A mi considerar, me siento como uno de esos amantes de lo que son los temas municipales administrativos, porque siento que es el ente de gobierno más cercano a la ciudadanía y que de alguna manera es el que tiene las necesidades y la pronta resolución ante las problemáticas sociales que aquejan día a día. Para entrar un poco en el tema de lo que es la política fiscal y monetaria referente a lo que es el municipio, en lo que les quiero platicar el día de hoy es en cuanto a la autonomía económica y financiera del municipio. Que si bien es cierto, el municipio, como nos lo marca la Constitución, el artículo 115 constitucional, es autónomo en el manejo de su hacienda, veremos en el transcurso de la charla que tendré aquí con ustedes que no lo es tanto así, que realmente el municipio tiene muchas carencias en cuanto a temas económicos y financieros. Y para entrar un poco a tema, quisiera contextualizar de alguna manera en un hecho histórico que en el constituyente de 1917 en la ciudad de Querétaro se dio un gran debate en torno a este artículo del 115 constitucional, donde Heriberto Jara, uno de los grandes constituyentes en cuanto al tema municipal, hacía referencia de que se tendría que incluir la autonomía financiera y económica de lo que era el municipio. El espíritu de la ley del artículo 115 constitucional sí nos habla de la autonomía en cuanto a la hacienda, pero él decía, Heriberto Jara, que no podemos hablar de un municipio autónomo cuando es dependiente en lo económico y en lo financiero del ente central que es la federación. ¿Y por qué decimos que es un ente central? Porque a lo largo de los años de 1917 a la fecha, al día de hoy 2016, hemos visto cómo se ha manejado la economía a nivel nacional, en un centralismo y una verticalidad en cuanto al manejo de los recursos, y se pudiera desprender que al municipio se le tiene como un desprecio, se le tiene como en un tercer plano, no se confía en cuanto a él, todo se quiere concentrar en lo que es la federación en cuanto a su rectoría económica. Sin embargo, también se debe de entender que parte de lo que generan los municipios y obviamente al Estado es lo que va a las arcas federales y que en un momento dado se distribuye en todo lo que es el territorio nacional. La Ley de Coordinación Fiscal crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en razón del cual la Federación entrega a las entidades federativas algunos porcentajes de los impuestos federales denominados participaciones federales, a cambio de que estos deroguen o suspendan el cobro de impuestos locales referidos sobre las mismas fuentes gravadas, a fin de evitar la múltiple tributación. Esto es así porque tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales pueden establecer contribuciones sobre las fuentes de ingresos más importantes, por tener facultades coincidentes, razón por la cual el legislador estableció la celebración de convenio de coordinación fiscal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, y a su vez las legislaturas locales establecen su distribución entre los municipios, en la mayoría de los casos mediante leyes de coordinación fiscal estatal. El Fondo General de Participaciones, que nace en la Ley de Coordinación Fiscal, es una gran bolsa constituida con un 20% de las recaudaciones federales participables. Esto a integrarse a las entidades federativas y municipios. Antes, su finalidad era resarcir a las entidades federativas y municipios la pérdida que resultaba de dejar en suspenso impuestos locales o municipales, que gravaran las mismas fuentes. Al adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como los gastos de colaborar en la administración de los impuestos federales, que a mi punto de vista es inequitativo y razón del presente estudio es su valoración y posible modificación. Por lo que es imperativo reconocer que el municipio es la base de la estructura de gobierno de nuestro país, establecido en el artículo 115 constitucional, el cual le reconoce una autonomía relativa, donde resulta evidente que solamente podrá ser plena autonomía cuando el municipio cuente con el reconocimiento de un poder tributario que sea original y esencialmente propio,
lo que le permitiría estar en aptitud de cumplir con sus fines. Esta condición estructural de precariedad del municipio mexicano es el resultado de un sistema político que se ha caracterizado por su centralismo y verticalidad en la forma de conducción de los asuntos de gobierno. Los municipios muchas veces se le ha considerado una instancia a la que se le resta importancia en su función gubernamental. Tomamos como referencia el municipio de San Luis de la Paz. El municipio de San Luis de la Paz somos una población de alrededor de 156,000 habitantes, más o menos datos del último censo. En extensión territorial somos uno de los municipios más grandes del estado. Tenemos una sociedad donde la economía preponderante es la agricultura, la ganadería, que nos hemos abierto paso poco a poco a lo que es ya una estructura, una era industrial, con la instalación de naves industriales, generando un tipo de economía diferente. Sin embargo, también tenemos una de las grandes problemáticas en cuanto a la migración, que tenemos muchos conciudadanos en el país vecino y que ante los hechos recientes que se han suscitado en cuanto a la política internacional, que muchos vislumbran que es un parteaguas y que de alguna manera habrá muchos regresos de estos compañeros, de estar preparados también para recibirlos y también para las condiciones como gobierno de que se les pueda brindar. Y como les comentaba, compañeros, en ese debate del constituyente del 17, donde Heriberto Jara hacía un señalamiento muy preciso en cuanto al artículo 115 constitucional, que si bien es cierto ya estamos muy próximos, el próximo año a cumplir lo que es el centenario de nuestra Carta Magna, que sigue siendo la agenda política nacional y que de alguna manera es una de las constituciones más ricas socialmente hablando en todo el mundo. Sin embargo, si desde ese momento del constituyente del 17 se hubiera plasmado una autonomía financiera, se le hubiera dejado un manejo más amplio en cuanto a las contribuciones al municipio, hoy pudiéramos estar hablando de que los municipios podrían tener otra fisonomía, otra armonía y otras oportunidades que ofrecerle a los ciudadanos. Sin embargo, en el transcurso de la historia del México, se ha avanzado poco a poco en lo que es el tema del municipalismo. Se ha avanzado en términos, de las últimas reformas, de las más importantes, es en cuanto a la autonomía reglamentaria que se les da al municipio. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el municipio, con su órgano, su máxima autoridad, que es el honorable ayuntamiento, que es el que en cuerpo colegiado, que es la autoridad máxima de la demarcación territorial, ellos pueden generar y aprobar los propios reglamentos que tendrán aplicación general en cuanto a lo que es el municipio. Obviamente estos reglamentos van encaminados, valga la redundancia, a regular muchas cuestiones en cuanto a temas propiamente locales. Sin embargo, todavía no se tiene la gran incidencia en poder generar mayores recaudaciones en el tema del municipalismo. Los mayores recursos que puede generar el municipio, que sus mayores contribuciones es el impuesto predial, traslado de dominio, algunos derechos, algún cobro de derechos por algunos servicios, algunos aprovechamientos o contribuciones de mejora en cuanto a temas de obra. Sin embargo, no son suficientes para abarcar o cubrir todas las necesidades que muchas veces la población tiene. Y en este sentido, los municipios generan o reciben en su mayor parte de su presupuesto aportaciones federales distribuidas en lo que son los famosos conocidos como el ramo 33, Fondo 1, Fondo 2. Cada uno de estos fondos tiene diversas reglas de operación. El Fondo 1 son más encaminado en cuanto a esa infraestructura, sin embargo te establece ciertos porcentajes de obra directa, complementaria, que de alguna manera se tiene que estar cumpliendo en ese tipo de porcentajes para no salir de lo que son las reglas de operación. Obviamente estos recursos son por ejercicio fiscal, nos referimos a ejercicio fiscal, lo que es, valga el ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese es un ejercicio fiscal, por lo que los recursos tienen que ejecutarse en lo que es a lo largo de todo el año. Esto a efecto de que el municipio no tenga la obligación de reintegrarlos a la federación y obviamente pues perder los beneficios que pueda tener en la ejecución de los mismos. En cuanto a ese Fondo 2, tiene un poco más de amplitud o manejo, que te puede ayudar un poco más también a lo que son a cubrir ciertos servicios, contratación de personal vía honorarios. Sin embargo, lo que son los ingresos propios del municipio junto con estos fondos, ramo 33, Fondo 1 y Fondo 2, que realmente es el municipio de San Luis de la Paz, estamos hablando que nuestro presupuesto anual realmente es muy corto, es muy limitado. La mayoría
va a gasto corriente, lo que son los ingresos municipales propiamente hablando, a sostener lo que es la estructura gubernativa, lo que son la estructura de los servicios, de las dependencias, algunas obras, algunas cuestiones de mejora. Sin embargo, lo fuerte está en lo que son las aportaciones federales. Y obviamente, si estamos hablando que el municipio, la mayoría de sus recursos los recibe de lo que es la federación, no podremos hablar que tenemos un municipio autónomo, como lo marca el artículo 115 constitucional, y a lo que hacía referencia muy bien Heriberto Jara, que no podemos hablar de un municipio autónomo cuando es dependiente en lo económico y en lo financiero. Obviamente sabemos que la misma Constitución nos señala que la rectoría económica debe de estar en el Estado. Hablamos de Estado en lo que es la nación, el pueblo mexicano, como lo que es país, lo que es el gobierno federal. Sin embargo, ya ha habido varias iniciativas de la CONAGO, que es esta reunión de todos los gobernadores en sexenios anteriores, donde lo que es el impuesto del ICR, que es el impuesto sobre la renta, lo que grava lo que es la ganancia, en cuanto a los salarios de los trabajadores que laboran en lo que es la administración pública, se les regrese obviamente a la propia entidad federativa, a los propios municipios, de lo que retengan de sus propios trabajadores para tener un poco mayor de margen, un poco mayor de ingresos, puesto que obviamente sobre los mismos trabajadores de lo que es de la administración. Obviamente el municipio tiene que ser muy ingenioso en lo que son sus impuestos más importantes, que es el impuesto predial, estar al corriente en cuanto a los avalúos, en cuanto a las actualizaciones catastrales, el estar haciendo la recuperación de cartera vencida, al igual como organismos descentralizados como es el JAPAS, que es uno de los organismos en cuanto al cobro de los servicios de alcantarillado y saneamiento de lo que es el agua. Obviamente el municipio tiene que ser de manera ingeniosa en cuanto a cómo poder generar mayores recursos, cómo poder generar mayores contribuciones que tengan como un resultado final infraestructura o mejoramiento en cuanto a la mejor calidad de vida de los ciudadanos. Una de las propuestas que yo he platicado con varios compañeros del medio, maestros con los cuales he tenido la oportunidad de platicar cuando estuve en el momento de estudiar la maestría en fiscal en la Universidad de Guanajuato, hacíamos un planteamiento que ya hoy en día está en lo que es la ley orgánica municipal para los estados de Guanajuato, que es la ley que nos rige a los municipios, es la figura de las empresas paramunicipales. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de empresas paraestatales, como lo es Pemex, como lo es CFE, que ya hoy en día a través de la reforma energética van a entrar a una competencia de mercado de quién nos puede generar la mejor oferta y demanda en cuanto a los servicios que estas mismas generen. Obviamente esto también aterrizable en cuanto a lo que es el tema municipal y en qué sentido se puede aterrizar. En muchos estados como Oaxaca, que son más artesanales en ciertas partes, ya cuentan con ese tipo de figuras de empresas paramunicipales, en donde el municipio como ente de gobierno entra en participación con la ciudadanía, con un cierto grupo de colectivos, como si fueran socios de una empresa. Obviamente la ciudadanía, por nuestro gran rezago educativo, sabemos que no se tiene la instrucción educativa y mucho menos que grandes los paradigmas en cuanto a la educación en México, que siempre lo he señalado, es la educación financiera. Obviamente la educación financiera uno como joven ya la viene adquiriendo ya cuando está en la vida profesional y aún así ya cuando uno está en la vida adulta. ¿Y a qué me refiero como la educación financiera? En cuanto al ahorro, la inversión y generar otras fuentes de ingresos independientemente de si somos asalariados o no. Obviamente aquí también se trata de fomentar esa cultura empresarial del emprendedurismo y qué mejor de la mano a través de un ente de gobierno como lo es el municipio que se pueda asociar con ciertos sectores de la población a comercializar o vender un cierto tipo de producto. Hoy en día San Luis de la Paz, esta gran noticia que es la denominación de origen del mezcal, tenemos una gran área de oportunidad en ese tema. Obviamente hoy en día los productores del maguey que de alguna manera tiene su tiempo en cuanto a generar lo que es la famosa piña para su destilamiento y dependiendo de los años de reposo, pues sí es una gran inversión, pero aquí el municipio nos hemos sumado en este tipo de esfuerzo con lo que son los productores locales, a efecto de generar una marca colectiva propiamente para el municipio de San Luis de la Paz, ir en participación con ellos, ir en el acompañamiento con ellos y con nosotros de alguna manera creamos que ya las personas que generan este tipo de productos, tomando como ejemplo y como otros,
puedan desprenderse y puedan generar ya por ellos mismos relaciones de negocios, puedan generar ya planes de inversión y en un momento dado hasta generar sus propias exportaciones. Aquí se trata de ver al municipio sí como esa persona moral, como esa persona jurídica que hace relaciones de negocios vía participación con otro conjunto de colectivos. Por lo que sí es menester que en algún futuro, lo que fuera la Cámara de Diputados, algún grupo, algún partido político, que ya se ha venido dando, que se ha generado muchas iniciativas en cuanto a temas de reformas de la Ley de Coordinación Fiscal para atender una mayor distribución de la riqueza, pero que sin embargo no han prosperado. Y no han prosperado de alguna manera porque sienten que el Estado puede perder esa rectoría económica. Y yo de alguna manera les he comentado que no pierden esa rectoría económica porque al final de cuentas la Constitución es muy clara en ciertas reglas de lo que le toca a la Federación, lo que le toca a los estados y lo que le toca a los municipios. Aquí estamos hablando nada más en cuanto a lo que son los causantes y tipos de causantes como se los comentaba y que se pudiera dar ese tipo de reformas, de delegar esas actividades que realiza la Federación en cuanto a la recaudación y en cuanto a la administración de los recursos. Obviamente todo esto estaría muy claro en las leyes propias que se realicen en cuanto a las reformas que se tengan que generar y en cuanto a los reglamentos propios que también se tengan que generar para darle esa aplicación a lo que se pretende. Obviamente los municipios, como lo he insistido al inicio y lo seguiré insistiendo, son la base del desarrollo municipal. Es la entidad de gobierno más cercana al ciudadano, es una de las áreas que más demandan una pronta resolución a esas problemáticas que aquejan día a día y que muchas veces el municipio o los entes que estén en esta parte se ven imposibilitados a generar las soluciones que uno quisiera. Obviamente no hay recurso que alcance, se tiene que hacer prioridad, sin embargo sí creo que si se suman muchas voluntades en cuanto a este tema de la distribución de los recursos, no habría tanta desigualdad social que hoy vemos en el país, que la mayoría de la riqueza se sigue concentrando en un nicho muy corto. Y este nicho se sigue cerrando cada día más por la apertura que ya se tienen ante los mercados mundiales en este tema de la globalización. Gran parte de este nuevo sistema modelo económico que estamos viendo hoy en esta globalización, en esta apertura de todas las barreras económicas, de alguna manera se ha venido generando a raíz de las crisis que ha tenido el país mexicano. Obviamente el Estado mexicano ante sus recientes crisis económicas o recesiones y al momento de pedir apoyo a organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que en términos prácticos es como si un ciudadano normal pidiera un préstamo a un banco, obviamente tiene que aceptar los términos y condiciones que el banco le da. En este caso México tuvo que aceptar en este tipo de periodos que hemos tenido a lo largo de la historia de México, las condiciones que le establecían estos organismos internacionales. ¿Y cuáles son este tipo de condiciones? Obviamente hacer reformas estructurales, obviamente cambiar el modelo económico a efecto de que tendría una mayor apertura económica mundial, puesto que estos organismos internacionales, así como México ha apoyado a muchos otros países. Y obviamente ellos siguen siendo los acreedores en gran parte de lo que ellos apoyan vía económica a lo que son los países que lo necesitan. Pero ellos, para asegurarse del retorno de esas inversiones o de esos rescates financieros, tienen que establecer sus condiciones y las formas en cómo ellos quieren que se dé ese retorno del dinero, por lo que ha brillado al Estado mexicano durante los muchos años aceptar sus condiciones que ellos establecen y generar una economía más abierta. Pero esta economía más abierta, más globalización, que sí de exportaciones, que en un momento dado se sustituyó por el sistema de importaciones que muchas veces se venía generando en México después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día vemos que el productor local no tiene esa misma apoyo, ese mismo fortalecimiento que lo tienen otros países, como lo que es el caso de China, que vemos su crecimiento muy acelerado y que no pasará muchos años para que desbanque a lo que es Estados Unidos, que era la potencia en materia económica. Y aquí cabe el comentario de que México debe de incentivar más a su economía local, debe de fortalecer esa economía local para que estemos a la altura de competirle a las grandes empresas ya en este sistema global de competencia. Pues listo, amigos, la verdad fue un gusto platicar el día aquí con ustedes. Estos son algunos de los
tópicos o temas de interés relativos a lo que es la economía en México, propiamente lo que es una política fiscal en cuanto a la materia impositiva y más que nada sobre el tema del municipio, uno de los temas apasionantes en cuanto a su estudio, en cuanto al origen y en cuanto a los alcances. Esperamos platicar en una próxima charla y que a sus órdenes un saludo de parte de su amigo Rodrigo Ibáñez.